Ok, jóvenes, estamos aquí en electrónica industrial. En este caso, pues la primera clase, como mencioné, fue similar y usamos el mismo video de la clase del 2013 de intermedia, porque más o menos se discutió lo mismo de transistores bipolares. En este caso, hablando pues de lo básico de que era un transistor bipolar, sus terminales, sus parámetros, cómo se definen, corriente y de voltaje, sus regiones de operación y líneas de carga. Aquí, esta parte, pues yo no la trabajo allá en intermedia, pero sí la trabajo aquí en industrial, que es la parte de los límites de operación de un transistor bipolar. Sí lo mencioné en el video anterior, porque es bien importante que cuando nosotros trabajamos con un transistor y con la mayoría de los dispositivos electrónicos, ellos tienen lo que se conocen como límites de operación. Yo tengo que saber hasta dónde ese dispositivo me puede funcionar. La mayoría de las veces estos límites de operación me lo dice el fabricante, en lo que se conoce como la hoja de datos, los datasheets de los dispositivos. O sea, ellos normalmente me estipulan, ok, los límites de operación de este transistor o de este dispositivo que sea, son los siguientes. Normalmente para el transistor bipolar VJT se definen tres parámetros de límites de operación. Lo que se conoce como el voltaje de colector emisor máximo, que puede generar entonces ese transistor, VC max. La IC max, que es la corriente de colector máxima que el transistor puede generar, y la PD max, que es la potencia disipada máxima. Disipada quiere decir la potencia que genera, o la potencia que se genera al funcionar el dispositivo, en este caso el transistor. Todos son pues valores máximos. ¿Por qué? Porque esos son los límites de operación, hasta dónde él puede llegar en voltaje colector emisor, hasta dónde él puede llegar en corriente colector y hasta dónde él puede generar una potencia o disipar una potencia. Como habíamos mencionado anteriormente, cuando hablábamos de la línea de carga de un transistor, el voltaje y la corriente eran inversamente proporcional. En este caso, la primera página del documento es la misma en ambos cursos, y teníamos la línea de carga donde teníamos que un punto de saturación, una región de saturación y una región de corte. Los valores de corriente y de voltaje en cada región eran inversos. Cuando en saturación hablábamos de mucha corriente, pero hablábamos de poco voltaje, y en corte al revés hablábamos de mucho voltaje pero poca corriente. De esa manera, si yo trabajo con los límites de operación de un transistor, como dice aquí, el producto del voltaje colector emisor y de la corriente del colector de un transistor en cierto momento debe ser siempre menor a la potencia máxima disipada. O sea, que cuando el transistor está funcionando en una de sus regiones cualquiera, esa corriente y ese voltaje de ese punto de operación, cuando se multiplican, tiene que ser por debajo de la potencia máxima, porque si no lo estoy llevando al límite de operación del transistor. O sea, recuerde que cuando usted trabaja en DC y le definen potencia, la forma más básica o la forma más sencilla de definir potencia es cuando usted multiplica corriente por voltaje. Cuando usted multiplica un valor de corriente por un valor de voltaje, eso se convierte a potencia, y la potencia se mide en watts o vatios. Normalmente usamos la palabra en inglés watts. Así que si usted define el punto de operación de un transistor, pues la multiplicación de esos dos valores va a generar un valor de watts de potencia. Pues esa potencia tiene que estar por debajo del valor máximo, ¿ves? Como dice aquí, para no llegar entonces a ese límite de operación de potencia máxima. En el peor caso, el producto de ese voltaje y de esa corriente, el voltaje colector emisor de la corriente colector, sería igual a la potencia máxima. O sea, debe ser por debajo, porque normalmente yo no quiero irme al extremo, al límite, pues quiero que esté por debajo. En el peor caso, pues que sea igual, pero no puede ser mayor, porque él no puede generar más potencia pues que la que él puede generar. ¿Qué pasa si quiere generar más potencia? Pues se va a dañar, se va a quemar. Obviamente, porque hay en algún momento o la corriente
en la que es muy alta o el voltaje es muy alto y de alguna manera pues el dispositivo no aguanta porque esa potencia que se está generando va por encima del máximo. Así que normalmente yo lo quiero que funcione menor o en el peor caso que sea igual. Pero ya sabemos que sea igual está ahí en el borde y tengo que hacer algo para que esa corriente o ese voltaje baje un poco. Quizás por alguna razón es que está ahí en el límite y entonces está operando normal. Si estoy por debajo del máximo, pues estamos operando normal el transistor. De esa manera, como si tomamos esa condición máxima posible, que sería una igualdad de que la corriente multiplicado por el voltaje sea exactamente igual al máximo de potencia, pues puedo usar esa ecuación para despejar esa ecuación. Si voy a despejar por corriente, pues divido potencia entre voltaje. Si divido entre voltaje a ambos lados, el voltaje cancela y me queda entonces que IC es potencia máxima disipada entre el voltaje colector emisor. Y de esa manera yo puedo saber entonces cuánta corriente puede generar él en un punto máximo de potencia máxima disipada. ¿Sí? De esa manera pues yo puedo decir, ok, si estamos trabajando bajo esta condición, pues entonces de una potencia máxima y yo lo que conozco es el voltaje porque fue lo que medí o el dato que tengo disponible, pues eso me va a dar entonces cuánto sería esa corriente de colector que estaría generándose en ese momento. Entonces, ¿qué yo hago con eso? Yo lo comparo con la máxima que él puede permitir. Si esa corriente todavía no ha sobrepasado la máxima, pues estamos bien. Si esa corriente ya me sobrepasó la máxima, estamos mal. Si está funcionando el transistor, pues ya se quemó. Si no, si es un diseño, pues hay que arreglar el diseño porque tan pronto el transistor empieza a funcionar, su corriente va a sobrepasar al máximo y el diseño no va a funcionar. Si es al revés, si yo lo que quiero verificar cuánto sería el voltaje del colector emisor, pues entonces divido la potencia máxima entre corriente. Ahora si yo divido entre corriente a ambos lados, la corriente cancela y me queda entonces que el voltaje colector emisor sería potencia máxima disipada entre corriente de colector. En ese caso lo mismo, si lo que yo conozco es la corriente del colector y la corriente máxima disipada, yo divido esos dos valores y me da cuánto voltaje está generando el transistor. Ese voltaje yo lo comparo con el máximo. Si ese voltaje está por debajo de ese máximo, no hay problema, el transistor pues puede funcionar. Si ese voltaje está por encima del máximo, el transistor pues nuevamente se va a quemar, se va a dañar y pues si estoy diseñando para que funcione dentro de un circuito, ese diseño pues hay que arreglarlo. Normalmente esto se trabaja mucho cuando se trabaja con diseños. En esta clase de industrial vamos a ver mucho esa perspectiva de diseño, de la perspectiva de diseño. ¿Ve? Y cuando diseñamos, donde tenemos que ir al peor caso, esto es como cuando un ingeniero civil diseña un puente, pues él tiene que decir, ok, por ese puente el máximo posible que va a pasar es un camión de X toneladas, pues él tiene que diseñar el puente para ese peso de ese camión. No puede diseñarlo para un carro, porque el carro va a pasar, pero cuando pase el camión se va a caer el puente. Por eso tú tienes que hacer el diseño para lo máximo, lo peor posible. Lo peor posible es esto. Si eso no ocurre, pues cualquier otra cosa no va a ser menos y va a funcionar. Y pasa lo mismo aquí. Cuando nosotros diseñamos o tenemos la perspectiva de diseño, siempre tenemos que trabajar con límites de operación, casos peores posibles, porque esa es la manera de que si para el peor caso puede funcionar, pues para cualquier otro caso va a funcionar. No va a haber problema. Vámonos entonces a la página, si no me equivoco, 7, que es donde empiezan los ejemplos. Y me voy a ir al ejemplo 2 y al ejemplo 3 por ahora, que trabaja con esa parte de límites de operación. En el ejercicio ejemplo 2 dice, un transistor bipolar o BJT es utilizado y genera un voltaje colector emisor de 6 volts. Si su potencia máxima disipada es de 200 miliwatts, ¿cuánto sería la corriente que puede generar para ese voltaje que se está generando en el transistor? En ese caso, el dato que me están dando es el voltaje que está generando el transistor y la potencia máxima disipada. Pues como hicimos ahorita, dividimos las ecuaciones, pues si yo quiero saber cuánta corriente él va a generar para esa condición,
divido la potencia máxima entre el voltaje colector emisor. En este caso 250 miliwatts, por eso aquí se multiplicó por 10 a la menos 3 de esta m de mili, se divide entre 6, que son los 6 voltios, y me genera 0.0417 amperes, o en mili 41.7 miliamperes. Eso significa que para esa corriente, para ese voltaje, esa sería la corriente que él puede generar, 41.7 miliamperes, porque esa combinación de voltaje y de corriente que estoy calculando, pues generaría una potencia máxima de 200 miliwatts. Quiere decir que si en un caso real, esa es la corriente que va a generar el transistor, cuando yo lo estoy monitoreando, si el transistor me está generando 30, 20 miliamperes, no hay problema, porque esto es para el peor caso. Recuerde que este cálculo se hace para el peor caso. 41.7 miliamperes sería el peor caso, que sería lo más que él puede generar dentro de ese circuito. Si está generando 25, 30, no hay problema. Ahora, si usted mide la corriente, usted verifica en un cálculo adicional y usted mira que la corriente del colector es de 50, pues no puede ser, porque sobrepasó. O sea, porque ya esta corriente lo que me está diciendo es que en combinación con esos 6 voltios me va a generar la potencia máxima. No puede haber más corriente que eso, porque si no me va a sobrepasar la potencia y el transistor se va a quemar. O sea, de esa manera, pues yo sé de antemano qué corriente él va a poder generar. Tiene que ser eso o menos. Si hay esa corriente o menos en ese transistor, no va a haber problema. No estoy rompiendo el límite de operación y va a funcionar bien. Eso lo podemos ver aquí en este próximo ejercicio. Por ejemplo, un transistor tiene los siguientes límites de operación. Ahora te doy los 3 límites. El de potencia, en este caso 500 miliwatts. El de corriente de colector, 50 miliamperes. Y el de voltaje colector emisor, 20 voltios. Esos son los 3 límites de operación. Nuevamente, determine el valor correspondiente de voltaje o de corriente, porque hay varios casos. Y diga si el transistor puede operar bajo esas condiciones. Nos vamos al primer caso. Me están dando voltaje, parecido al caso anterior. Pues voy a calcular la corriente. Divido potencia máxima entre voltaje colector emisor. La potencia máxima en este caso es 500 miliwatts. 500 por 10 a la menos 3, lo divido entre el voltaje que él está funcionando, que es 11 voltios. La corriente más alta al cual él puede funcionar es de 0.0455 amperes o 45.5 miliamperes. Ahora yo cojo esa corriente y la comparo con el límite de operación. ¿Cuál es el límite? 50. Eso es, según el fabricante, lo más que él puede hacer funcionar. Él en la peor condición, ¿cuánto generaría? 45.5 miliamperes. Pero él me dice que él puede generar 50 miliamperes. Pues sí, no hay problema. En el peor caso, él va a poder funcionar porque hay 50 miliamperes de corriente máxima que él puede generar. Y en el peor caso, él va a generar 45.5 mil. Así que puede funcionar porque nunca va a sobrepasar la corriente máxima que me dice el fabricante. Ahí no va a haber ningún problema. Si es una corriente más pequeña, pues mejor. Pero en el peor caso, esos 45.5 miliamperes nunca me van a pasar los 50 mili que me dice el fabricante. En el segundo caso te doy corriente, 30 miliamperes de corriente. Pues aquí al revés. Aquí entonces determino cuánto voltaje el transistor va a generar en ese momento. Divido entonces potencia entre la corriente que me dieron, 500 miliwatts nuevamente, entre 30 miliamperes, 30 por 10 a la menos 3. Y me da 16.67 voltios. O si usted lo redondea, 16.7 voltios. O más o menos ese valor. Cojo ese valor y lo comparo entonces con mi valor máximo. Mi valor máximo, ¿cuánto es? 20. Nuevamente estoy por debajo del máximo, no va a haber problema. En el peor caso, él va a funcionar a 16.67 voltios. Pero él podría operar hasta 20 según el fabricante, no va a haber problema, sí puede funcionar. Porque en el peor caso está todavía por debajo del máximo o del límite, no va a haber problema. Ahora vamos otra vez a voltaje, como en el primer caso, pero en este caso 5 voltios. Volvemos y calculamos corriente, como en el caso A. Potencia máxima entre voltaje.
500 miliwatts entre 5, que es el tercer caso. Y ahora me dio 0.1 amperes o 100 miliamperes. Por eso lo cambio para cuando lo comparo con los límites poder visualizarlo mejor. 100 mili. ¿Qué pasó ahora? Cuando yo comparo esos 100 mili con el máximo de corriente, el peor caso en el que él puede funcionar me va a sobrepasar el límite de operación. Así que si él está operando en su peor caso, se quemaría porque sobrepasa el límite de 50. Así que este transistor no pudiera funcionar bajo esas condiciones, porque si se dan, porque aunque el peor caso uno dice quizá no se dé, pero se puede dar, pues si ese peor caso se da, pues se quemaría el transistor porque sobrepasa los 50.000. Así que en ese caso no. Siempre el peor caso tiene que ser más bajito que el límite para que no haya ningún problema nunca. Y en el último caso tengo una corriente de 20 miliamperes. Aquí sería nuevamente como el caso B. Calcular voltaje, divido nuevamente los 500 miliwatts entre 20 miliamperes hora, me dio 25 voltios de voltaje en el peor caso. ¿Qué sucede? Cuando me voy entonces a comparar con el límite del circuito, del transistor, perdón, el límite del transistor es 20 voltios y en ese momento él generaría 25. Tampoco puede funcionar porque ya me pasé del límite máximo. ¿Ves? De esa manera pues yo puedo verificar con esta fórmula qué voltaje o qué corriente él puede generar en un punto en el peor caso, en un punto de peor caso, cuando eso se iguala a la potencia máxima, puedo saber cuánta corriente o cuánto voltaje genera de acuerdo pues a cuánto voltaje o cuánta corriente está en el circuito, y eso entonces yo lo comparo con los límites de operación. Si me pasé, pues no va a poder funcionar. Si no me he sobrepasado, pues sí va a poder funcionar.